Lo sé, es un poco triste, hoy se acaba esta miniserie, este mini Eurotrip de 7 o podríamos decir 8 episodios en los que hemos recorrido unos cuantos países en Europa y descubierto historias muy interesantes. Pero no pasa nada, vamos a celebrar qué sucedió. Como veis donde me encuentro no parece nada a lo que vimos ayer, pero seguimos estando en Estonia, pero un poquito más alejados, ya que ayer hice toda una ruta en coche de 3 horas y pico para acabar cogiendo un ferry y dirigirme a la isla de Saaremaa. No sé qué me pasa, que siempre que hago rutas en Europa acabo cogiendo ferries. Esta vez simplemente fue media hora, pero no hay otra manera de comunicar por carretera el mainland con Saaremaa. Y estamos aquí por un gran misterio que hubo en esta isla durante mucho tiempo, y es por eso que la vamos a apodar la isla de los meteoritos. Ahora me encuentro en lo que sería como la capital de Saaremaa y tengo que deciros que no me equivocaba cuando decía que cada vídeo iba a hacer más frío. Mirad si hace frío, que el sol está bastante potente, pero aún mi coche está completamente congelado, tío. O sea... Bueno, no es mi coche, es de alquiler, pero... ¿Cómo deciros esto? Compra ya el Binihu, última oportunidad. Mi pregunta es si habrá suerte y esto se quite o no. A ver. Casi. Yo creo que si le tiro agua igual se descongela o va peor. No lo sé. Nada, está bien. Estamos bien. Soy consciente que el agua puede hacer peor porque se puede congelar, pero la cosa es que ya hay sol. Esto es por la noche que se pone así. Hay algo de mi paso por Estonia que me está gustando mucho, y es que normalmente cuando hago mis vídeos tengo muy claro qué es lo que voy a explicar e incluso qué es lo que voy a enseñar, y aunque tengo claro ciertas cosas que vamos a ver hoy, en cierta parte también va a ser un vídeo explorando un poco este paraje tan inexplorado para los que no vivimos en esta zona. Juraría que Saaremaa es una isla bastante turística, pero no en invierno, sino en verano por sus playas. En invierno, como veis, se convierte en un lugar desolador, muy frío, pero creo que nos va a jugar a favor. Y es que cuando estuve leyendo sobre este lugar me di cuenta de que tiene muchísimos misterios, como si todos los antepasados de la isla de Saaremaa tuvieran unas creencias un tanto distintas a lo que podemos ver al terreno de Estonia. Estaba yendo con el coche y viendo estos bosques que le entraba el sol por el lado, y he tenido que parar con el coche para verlo con mis propios ojos, porque esto es mágico, casi tan mágico como el por qué hemos hecho esta serie. Y es que sí, probablemente sea tu última oportunidad para hacerte con el famosísimo Binihu, el motivo por el que hemos hecho esta serie, nuestro café especial de Navidad, sabor chocolate y vainilla, un clásico perfecto. Todos y cada una de las personas que lo han comprado están satisfechos. O sea, si quieres hacer tu Navidad más mágica, de verdad, cómprate este café y disfrútalo en casa, no te vas a arrepentir. Biniwoodcafe.com. Vamos a seguir con el vídeo. Joder, flipad cuánto va os saco, O sea, no sé si se va a ver tanto en cámara, pero desde aquí se ve una barbaridad, mirad. Es heavy, ¿no? Hostia, no sé qué parezco, tío. De verdad lo siento, Pero es que se ve un montón, mira, o sea, en fin. Ya estamos acercándonos al motivo del por qué se llama la isla de los meteoritos, y es que al lugar que vamos hay 9 cráteres que antes de que se supieran que eran cráteres de meteorito se tenían creencias muy extrañas relacionadas, además muchas de ellas con la magia negra, que llevaron a este lugar a ser un sitio muy importante en la cultura de esta isla. Y es que antes de ir al cráter quería pasarme por este pueblito, se llama Salme, y hasta hace unos 10, 11, 12 años era un pueblo normal, un pueblo pasajero, pero haciendo unas pequeñas reformas en el pueblo se encontraron uno de los descubrimientos que cambiaría la historia de esta isla. Y es que se encontró ni más ni menos que un funeral vikingo, 2 barcos vikingos enterrados con más de 50 restos de huesos de todos estos soldados vikingos que acabaron aquí. Con ello también muchos otros artículos como 50 espadas. Y el por qué esto fue un descubrimiento grande es porque no se constaba que hubieran habido vikingos en la zona, pero cuando hicieron este descubrimiento vieron que les cuadraba con una historia que se contaba de que desde Suecia habían ido unos barcos hasta Estonia y habían perdido una batalla en una isla llamada diferente, que es como se llamaba Saaremaa en el pasado. Así que de alguna manera pudieron atar los cabos. Y ahora pues el pueblo de Salme es famoso por ello y lo aprovecha. Y es por ello que se pueden ver figuras vikingas o hamburgueserías vikingas. Este es el lugar más famoso de toda la isla, el lugar más turístico, pero imagino que como hace tanto frío, parece que vamos a ser las únicas personas paseando por los cráteres. Creo que estoy más emocionado de lo que debería por esto, pero es que estas cosas me apasionan y además creo que es muy bonito.
Alguien se ha debido dejar aquí una pelota que está tan congelada que ni bota, o sea, es una piedra. Pero eso no quita que meta esta canasta. Estaba por empezar por cráteres pequeños para crearos un poco de expectativa con el grande, pero tengo tantas ganas de verlo que vamos a ir al grande directamente. Creo que es esto. ¡Wow! 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 En las fotos os juro que se veía mucho más pequeño. Estoy flipando, de verdad, no estoy exagerando. ¡Qué barbaridad! Oh. Me imaginaba que iba a estar congelado, ¿eh? Dios, hostia. Ahora es como que viéndolo entiendo todo perfectamente. Y es que este lugar durante muchísimo tiempo fue un lugar sagrado de aquí. Y es que se creía que un pedacito del sol, de lo que da luz, de lo que da vida, había creado este cráter de aquí, haciendo una especie de lago perfectamente circular, por lo que se creía que este sitio tenía poderes mágicos. Básicamente para la población de aquí, esto había sido un regalo divino. Un fuego celestial había creado una especie de ojo divino que para ellos era un portal entre lo celestial y lo terrenal. Y es por eso que aquí se hacían muchos sacrificios, muchas ofrendas a la naturaleza. Y esto lo sabemos porque en el siglo XX, evidentemente, se estudió qué es lo que era esto exactamente y vieron que tanto este como los 8 cráteres más que hay fueron parte de una lluvia de meteoritos, pero este en específico condicionó muchísimo el terreno que tenemos alrededor. De hecho, si os fijáis, hay todo de rocas esparcidas por todos los costados. Esos son los restos de la explosión. No solo cuando estudiaron que esto había sido causado por un meteorito, también vieron restos de muchos huesos de animal, huesos de persona, restos orgánicos de maderas, de ofrendas en general. Y es que se cree que aquí hace cientos y cientos y cientos de años se hacían estos sacrificios con tal de pedir buenas cosechas, suerte en la vida. Y es curioso porque a día de hoy, aunque evidentemente Estonia es un país católico, hay gente que sigue viniendo aquí a hacer sus pequeñas ofrendas, evidentemente no sacrificios animales, porque siguen creyendo en los poderes mágicos de este lugar. ¿Y qué queréis que os diga? Lo entiendo perfectamente. Imaginaros un mundo en el que aún no se ha descubierto ni se ha estudiado nada de esto. Llegas a este paraje donde la montaña se hunde y hay una especie de lago en el centro perfectamente circular rodeado de estos árboles. Es que es de cuento, es de historia fantástica. Es normal que creyeran estas cosas. Qué bonito, de verdad. Es que cuando lo vi por internet, vi una foto de Google Maps, se veía mucho más pequeño, no se veía así de magnífico. Esto es espectacular. ¿Cómo no conocía este sitio antes? Es que incluso viniendo a la orilla me parece maravilloso cómo se ven las hojas congeladas dentro del lago. Es como, no sé, como muy mágico. Parece como si estuviera congelado en el tiempo. Y estas que están casi en la superficie, pero no. O sea, hoy estoy en plan modo friki total, lo siento. En verdad es normal que me emocione ver una cosa así. Si lo piensas bien, hemos crecido viendo universos como El Señor de los Anillos, Narnia, lugares que parecen salidos de un cuento. Y lo que no nos damos cuenta es que esos cuentos, esas historias, están inspiradas en cosas de verdad. Y este lugar, o sea, me da esa sensación total. Es como una maravilla natural. Quiero que os pongáis en mi vista. O sea, fijaros en esto. ¿No es una jodida barbaridad? Es una locura. Y en esa época era tan grande la creencia que transformaron este lugar en un santuario. Y es por ello que si caminamos un poco hacia las afueras podemos ver que circularmente alrededor del cráter hay toda una muralla que no estaba hecha para proteger este lugar, sino para delimitarlo como un santuario. Y es que incluso esto es bonito también. En su momento, este lugar era un sitio donde mostrarse humilde con la naturaleza. Era un recordatorio vivo de cuando el cielo tocó la tierra. Y sí es cierto que los estudios, la ciencia nos han hecho avanzar en muchísimas cosas, pienso que también nos han hecho menos seres terrestres, seres humanos. ¿Cómo puedo explicar esto para que no me toméis como un loco y me podáis entender? Antes creíamos que esto era divino, ahora lo podemos justificar, y con ello podemos justificar la mayoría de cosas que pasan en nuestro planeta, y tenemos razón, pero a la vez nos hace ser mucho menos humildes con ella misma. Como que el humano cree saberlo todo, el humano se ha vuelto muy dogmático, y no quiero decir que tengamos que hacer sacrificios humanos en un lago creado por un meteorito. Lo que quiero decir es que hemos perdido en cierta parte ese contacto con la Tierra. Creo que se me entiende. Como que ya no somos tan humildes, es como, sí, esto simplemente fue un meteorito hace millones de años. Este es el que hemos visto y es el único que es como turístico en sí, pero se supone que los otros deberían poderse ver también. Y si yo ahora mismo estoy aquí, si sigo la carretera debería encontrar otro. Yo creo que es bastante más pequeño, pero vamos a ver, yo creo que tiene que estar por ahí.
Acabamos de llegar y creo que es esto. Hostia, este se ve como mucho más cráter. Evidentemente es mucho más pequeño, pero sí que se ve como mucho más cóncavo. No sé si podéis verlo bien en cámara, pero literalmente se ve como si hubiera habido una pelota aquí y hubiera dejado esto así. A ver si con mi perspectiva se entiende un poquito mejor. ¿Se entiende o no? En plan, es como una piscina, básicamente. Y se ve que como estos hay 8 más, pero ninguno tan grande como el que hemos visto. He tenido muy mala suerte, estoy viendo al barco irse. Literalmente está cerrando la compuerta y se está yendo. Ay. Adiós. Pues habrá que hacer tiempo. A ver, que si lo pensamos bien, o bien no hemos llegado, o bien hemos llegado los primeros, ¿no? Muy pronto. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado la serie. Yo me voy a ir despidiendo por aquí. Creo que han sido unos días un tanto diferentes y eso siempre está bien. Se acaba la miniserie, pero como siempre digo, no se acaba el mundo, vuelven los vídeos normales. Así que nos vemos muy pronto. Importantísimo, por favor, hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafé.com.